Saludos, buenas, mi nombre es Andrea Lorena Trinidad, soy la coordinadora del grupo número 4, el cual está formado por Sujedi, Maciel, Leonela y Adonis. Yo junto a mi compañera le estaremos hablando sobre el surgimiento del Estado Dominicano, Primera República 1844 y 1861. Yo le estaré hablando sobre la formación del Estado Dominicano, o sea, la independencia nacional. En el año 1844 se inicia la gesta de independencia, precocinada por Juan Pablo Duarte, un joven de posición acomodada que había estudiado en España y de ideales nacionalistas, y dirigida por Francisco de Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. La independencia fue lograda el 27 de febrero de 1844, luego de que la vecina haitiana había ocupado su territorio por durante 22 años. Años luego de que en 1821 se lograra un acuerdo amistoso de independencia con la corona española. En busca de su propio destino y un futuro mejor, la colonia española en Santo Domingo se separó de la España en forma no bélica mediante transacciones pacíficas. Sin embargo, en ansia de libertad e independencia de los habitantes de la parte española de la isla de Santo Domingo, se vio cercenado con la inesperada invasión de nuestro país por el ejército de la vecina nación haitiana. Durante 22 años ocuparon los haitianos territorio dominicano e intentaron eliminar el idioma y las costumbres. Obligaron a publicar documentos oficiales en francés y medidas que atentaban contra las esencias mismas de la tradición y cultura de la que vendría hoy siendo el territorio dominicano, o sea, el pueblo dominicano. Practicaron la depredación de los grandes bosques maderables para pagar las separaciones de guerra. Francia con la madera exportada. Aunque Duarte no estaba presente, los trinitarios no cejaban en sus acciones en la causa de la libertad del país. Francisco de Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella y Vicente Celestino Duarte dirigían a los trinitarios, quienes casi sin recursos hacían circular la idea en hoja manuscrita para organizarse y sumar adherentes a las ideas separatistas. El 16 de enero de 1844 fue redactada por don Tomás Bobadilla la manifestación de los pueblos de la parte este de la isla, denominada antes Española o de Santo Domingo, en la que se enunciaban las causas de la separación de la República Haitiana. Esta manifestación sería la ley que regiría la República proclamada hasta que se promulgara su constitución. Esa noche, el 27 de febrero, llegaron poco a poco de diferentes ciudades un grupo de dominicanos que se armaron de valor para que hoy fuéramos libres e independientes. Aunque Juan Pablo Duarte, como ya le había dicho, el padre de la patria, se hallaba ausente esa noche, el martes, el 27 de febrero de 1844, en la puerta del Conde de la ciudad de Santo Domingo, la República Dominicana era proclamada por Francisco de Rosario Sánchez, el precursor del movimiento armado y jefe del movimiento tras la ausencia de Duarte. Tomás Bobadilla, representante de los conservadores, Matías Ramón Mella, Manuel Jiménez, Vicente Celestino Duarte, José Joaquín Puello, Eusebio Puello, Eduardo Abreu, Juan Alejandro Acosta, Remigio del Castillo, Jacinto de la Concha, Tomás de la Concha, Cayetano Rodríguez, Feliz María del Monte y otros patriotas, quienes expresarían a las autoridades haitianas su indestructible resolución de ser libre e independiente a costa de nuestra vida y nuestros intereses, sin que ninguna amenaza sea capaz de retratar nuestra voluntad. El 27 de febrero de 1844, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, cuando llegaba la noche, se dirigía hacia la puerta del Conde, el baluarte de San Genaro, e izaron la bandera dominicana. Ondeo en la ciudad de Santo Domingo, la bandera fue bordada por Concepción Bona y su prima María de Jesús Piña, junto a otra dama. La bandera había surgido de un proyecto presentado
presentado por Duarte en la Trinitaria, el cual fue aprobado el 16 de julio de 1838 en la Trinitaria, donde presentaron los colores y la forma de la enseñanza. Representaría el nuevo estado que se dominaría la República Dominicana. La Cruz Blanca. La Cruz Blanca es el símbolo de la lucha de los libertadores para legarnos una patria libre e independiente. Los patriotas habían planeado que en la noche del 27 de febrero tomar posición de todos los fuertes emplazados en la muralla y en el puerto. Para llevar a cabo estas acciones contaba con la cooperación de varios militares que apoyaban la causa y que estaban dispuestos a entregar sus posiciones y ayudar a tomar la fortaleza. Ante el apoyo popular de diversos grupos que tenían su fuerza por la libertad, los haitianos se consideraron incapaces en combatir un alzamiento de tal magnitud. El 28 de febrero se obtuvo la capitulación de la guarnición haitiana. Bueno, esta fue mi parte, espero que le haya gustado. Bueno, mi nombre es Sujeti Collado y pertenezco al grupo número 4. Les estaré hablando de la Junta Central Gubernativa y de las características de los gobiernos de la Primera República, de 1824 a 1861. La Junta Central Gubernativa fue un organismo dominicano colegiado de gobierno con carácter provisional, creado el 1 de marzo de 1844 en Santo Domingo, justo después de haberse proclamado la independencia dominicana, que fue el 27 de febrero de 1844. La Junta Central Gubernativa tuvo por misión y tarea encargarse de organizar política, jurídica, y militar y administrativamente el país después de la proclamación de la independencia. La Junta Central Gubernativa constituyó la primera forma de gobierno que tuvo el país en condiciones de vida independiente y republicana. Las principales actividades en un momento tan convulso fueron conducir la guerra frente a la invasión de los haitianos, pues en ella dependía la supervivencia del recién nacido Estado y la aplicación de medidas de urgencia de carácter provisional, con el fin de poner a funcionar la maquinaria gubernamental, la recaudación de impuestos, informar a las potencias extranjeras de la existencia del nuevo Estado y extender su dominio sobre el territorio recién liberado. Al principio, la Junta Central tuvo que mantener en vigencia las leyes haitianas por un tiempo, ya que de lo contrario no habían funcionado los tribunales, la recaudación de impuestos a los municipios, las aduanas y otros organismos indispensables para la marcha normal de la vida institucional de toda la sociedad. La Junta Central Gubernativa gobernó el país por un espacio de 8 meses. Ahora estaré hablando de la característica del gobierno de la Primera República. Pedro Santana fue el primer presidente constitucional de la República, un atero de la parte este de la isla, quien no tardó en liquidar el movimiento liberal e imponer la voluntad de los propietarios de los medios de producción, como parte del control que comenzó a ejercer ese sector de clase a través de los gobiernos que se sucedieron posteriormente. Segundo presidente Manuel Jiménez, tras la renuncia del general Santana a la presidencia de la República, el 4 de agosto de 1848, el general Jiménez fue elegido presidente constitucional para el periodo de 1848 a 1852. El gobierno de Jiménez tuvo desde sus inicios la amenaza de nuevas invasiones al país. Por tal razón, el Congreso Nacional llamó al general Pedro Santana para que se hiciera cargo de la situación militar, lo que permitió a este, después de sus triunfos, recobrar su prestigio político. Meses más tarde, dar un golpe de Estado contra el gobierno de Jiménez. El próximo presidente fue Buenaventura Báez. Báez tomó posesión como presidente de la República para el periodo constitucional de 1849 a 1853. Después de la constitución del presidente Jiménez, este gobierno no incurrió en actos represivos.
y respetó la libertad de prensa, estimuló el desarrollo de la educación y del orden en el manejo de los recursos presupuestarios del país. Terminado su mandato, en febrero de 1853, entregó pasivamente el mandato al general Pedro Santana, que es ahí donde inicia el segundo mandato de Pedro Santana, desde 1853 hasta el 1856. Próximo presidente, Manuel de Reglamota. Tras la renuncia del presidente Santana, en su calidad de vicepresidente, en mayo de 1856, asume la presidencia de la República. De Reglamota presidió un país arruinado por la guerra con Haití y emisiones monetarias sin respaldo, por lo que sacó al ejército a una parte de los militares porque el gobierno no tenía fondos para pagar los salarios. Esta situación fue aprovechada por el cónsul español Antonio María Segovia, quien expresó su apoyo al exiliado Buenaventura Báez para que retornara al poder. Báez regresó al país y, producto de un acuerdo político con el presidente de Reglamota y sus aliados, fue nombrado nuevo presidente para luego proceder a la renuncia del jefe del Estado y Báez asumir el poder. Manuel de Reglamota, como parte del acuerdo, declaró una ley de amnistía, renunció a la presidencia de la República en octubre de 1856 y entregó el poder al vicepresidente Buenaventura Báez, en conformidad a la Constitución de 1854. José Desiderio Valverde Pérez dirigió el gobierno provisional establecido en Santiago el 7 de julio de 1857 y una vez derrocado Báez de la presidencia del Estado, Valverde fue elegido presidente por la Asamblea Constituyente de Moca, celebrada el 1 de marzo de 1858, aunque renunció al cargo el día 28 de agosto de ese mismo año. El próximo presidente fue Pedro Santana. En agosto de 1858, Pedro Santana dio un golpe de Estado al gobierno del presidente José Desiderio Valverde en Santiago. Bajo este gobierno de facto, que se extendió hasta enero de 1859, el general Pedro Santana procedió a reubicar la sede de gobierno en Santo Domingo y luego a legitimar su mandato, convocando a unas elecciones en las que resultaron elegidos como presidente Pedro Santana y vicepresidente Antonio Abad Alfao, iniciando su nuevo mandato constitucional el 31 de enero de 1859 hasta el 1861. Esto fue todo y lo dejo con mi próximo compañero. Buenas tardes, mi nombre es Maciel Estefanía Rivera Agustín, matrícula 466-342. Número 37 de la sesión 420 del profesor Giovanni. Le voy a estar hablando de la revolución del año 1857. En Santiago de los Caballeros, el 7 de julio de 1857, estalló un movimiento cívico-militar con el propósito de derrocar el gobierno del presidente Buenaventura Báez. De inmediato, sus voceros anunciaron la integración de un gobierno provisional con sede en Santiago de los Caballeros. Los ibaeños lanzaron manifiestos y expresaron que lo hicieron para sacudir el yugo del gobierno del señor Báez, al cual desconocen desde ahora y se declaran gobernados, hasta un Congreso elegido por voto directo que constituya nuevos poderes. Por un gobierno provisional con un asiento en la ciudad de Santiago de los Caballeros, como presidente del gobierno provisional fue escogido el general José Desiderio Valverde y abogado Benigno Filomeno Rojas. Vicepresidente. Los dos contaban con el apoyo de los productos del tabaco y el comercio del Cibao. Las tropas del gobierno revolucionario del Cibao eran comandadas por un general que se llamaba Juan Luis Franco Vidó. En pocos días cerraron la solicitud de Santo Domingo, iniciándose de esa manera una guerra civil. Las hospitalidades se mantuvieron casi un año. Los grupos de conflicto lucharon con todos los medios a su alcance para salir victoriosos, acrecentados
acrecentando la violencia y la destrucción del país. El triunfo de la revolución fue rotundo. Báez renunció al poder y viajó al exilio. Por el apoyo sería frustrado, ya que el pensamiento liberal de los ibaeños sería ocupado por la figura militar del general Pedro Santana, quien volvió a la presidencia de la República en el año 1857 y desconectó la Constitución Liberal de Moca. De esa manera terminó frustrada la revolución del año 1857 y acumulada la Constitución Liberal de Moca. Santana volvió a gobernar con la Constitución del año 1854 que le garantizaba un gobierno autoritario. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adonis Pierre. Yo le estaré hablando sobre el necio a España y la guerra restauradora del 1861 y el 1865. La guerra de restauración fue llevada a cabo en Santo Domingo desde el 1863 hasta el 1865 entre Dominicanos y España, que el conservadurismo dominicano había inventado de nuevo a tomar posesión del país en 17 años después de la Guerra de la Independencia contra la República de Haití. En 42 años después que los habitantes de la parte oriental se declarara independiente a España. El 16 de agosto de 1863, un grupo de patriotas liderado por Santiago Rodríguez asaltaron la ciudad fronteriza de Dajabón y alzaron bandera dominicana en el Cerro de Capotilla. El grito de Capotilla fue detonante a la guerra de la restauración dominicana. Entraban en combate a grito ¡Viva la República! Y el grito de la guerra de los españoles eran ¡Viva la Reina! Hasta ahí es mi posición y espero que les guste. Buenas tardes, mi nombre es Leonela Montero, pertenezco al grupo número 4 y le estaré poniendo sobre la resistencia a la anexión, las tendencias políticas dentro del movimiento restaurador y sus bases sociales y las consecuencias económicas, sociales y políticas de la guerra de la restauración. Antes de empezar el tema de la resistencia a la anexión, le estaré diciéndole el significado de anexión y resistencia. ¿Qué significa anexión? Bueno, anexión es la unión de una cosa u objeto a otra, que se deriva o depende más de un estado o una parte de su territorio. Resistencia es la acción de una persona, animal o cosa que resiste o se obtiene a la capacidad de mantenerse en oposición. Es decir, que yo le estaré hablando sobre la oposición de la anexión. También le estaré diciendo un poquito sobre la anexión a España. La anexión a España de la República Dominicana fue proclamada el 18 de marzo del 1961. Con la consumación de este hecho, la República Dominicana perdió la soberanía, la cual pasó a ser perteneciente de la colonia española nuevamente. Con su ideólogo, el general Pedro Santana, que lo hizo con el principio de obtener beneficios personales y agrupales a cambio del perjuicio nacional. Ahora les voy a estar hablando sobre la resistencia de la oposición a la anexión. Bueno, quienes se opusieron o hicieron resistencia a la anexión fue el pueblo dominicano en la capital junto al padre Fernando Meriño y el general Eusebio Mansueta y el prócer Ramón Matías Mella, que fueron los que le dieron inicio a la protesta de la anexión, sobre la anexión. En Santiago, el pueblo, tras ser avisado, no acudió al cambio de bandera en la fortaleza de San Luis.
También en San Francisco se impidió a tiro el izamiento del pabellón español. La noche del 2 de mayo, de 1961, el coronel Contreras y Castellano tomaron por asalto la población de Moca, proclamando la restauración de la República, siendo después sometido y martirizado junto a 23 personas por el comandante Pedro Santana. El general Francisco Rosario Sánchez, luego de enterarse de la anexión, se encontraba en el exilio, el cual viajó hacia Haití y entró a la isla por la parte sur, el cual fue traicionado por el general Santiago de Olio, que lo entregó a las tropas españolas. Luego de tantos intentos fallidos, el 2 de febrero de 1863 pidieron ayuda a las tropas cubanas y Puerto Rico. Ahora le estaré hablando sobre las tendencias políticas dentro del movimiento restaurador y sus bases sociales. Le estaré definiendo el término tendencia para que sepan de lo que le estoy exponiendo. El término tendencia significa que son ideas o corrientes especialmente religiosas, políticas y artísticas que se orientan de una determinada direcciones, o sea, son las ideas que surgieron en el movimiento restaurador. Le voy a estar explicando un poquito de qué fue el movimiento restaurador. Bueno, el movimiento restaurador fue un movimiento popular y nacionalista que mediante la Guerra de la Revolución devolvió la soberanía a la República Dominicana el 3 de marzo de 1965, mediante la Guerra de la Revolución. Ahora le estaré leyendo las tendencias que surgieron en el movimiento. Las tendencias fueron la representación de ideas trinitarias y de liberalismo, una resistencia colectiva a dominicanos bajo la iniciativa de la independencia de 1844 y el triple carácter de una guerra civil. Esas fueron las tendencias que surgieron en el movimiento, entre otras. Sus bases sociales económicas fueron que ese movimiento se basaba fundamentalmente por campesinos. Esta clase enarbolaron la bandera del republicanismo democrático como representante del progreso económico, social y político. Ahora le estaré hablando sobre las consecuencias, las consecuencias económicas y sociales y políticas de la guerra restauradora. Bueno, fue el temor a la implantación del monopolio de parte de las cosechas y comerciantes cibaeñas. También se le puso al fin al predominio de los ateros en la vida política dominicana. Se le consolidó la independencia dominicana, mostrando a los dominicanos los muchos sacrificios que eran capaces de hacer para su independencia. La victoria de los restauradores fue estímulo para que Cuba y Puerto Rico se lanzaran a la independencia contra España. Los haitianos renunciaron desde entonces a la idea de apoderarse de República Dominicana mediante una invasión armada. Bueno, hasta aquí fue mi participación, espero hayan entendido.